La paz del Señor, hermanos. En esta oportunidad, continuando con nuestra serie Intimidad con el Espíritu Santo, estaremos viendo sobre el genuino, el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Oremos, querido Dios, gracias te damos una vez más por este precioso tiempo que tú nos concedes, oh Dios amado, de compartir tu bendita palabra. Habla nuestros corazones, Señor, habla nuestras vidas. Sí, amado Espíritu Santo, ten la libertad de operar en nuestro ser y transformarlo. Gracias, Dios Santo. Amén y amén. Hermanos, muchos creyentes que han nacido de nuevo, verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, creen que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero en verdad no han recibido aún. ¿Por qué? La verdad es que ellos tuvieron alguna experiencia espiritual. Tal vez se deleitaron, se gozaron en el Señor, etcétera, etcétera, pero fueron confundidos en el sentido de que creyeron que eso era el bautismo en el Espíritu Santo, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es el primer peldaño para una vida mucho más abundante. Otros creyentes tal vez hasta fueron bautizados en el Espíritu Santo y vivieron ese gozo, esa experiencia durante un pequeño periodo, pero luego, una vez más, este mundo temporal los atrapó. Dejaron de impactar con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas al mundo que los rodeaba. Entonces, siguiendo esa línea, se olvidaron de que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros, intimidad con nosotros, tal como vimos, para darnos dirección en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cómo criar a los hijos, cómo tener buena dirección en nuestros negocios, en nuestras empresas, cómo hacer que nuestras células puedan multiplicar. Sí, hermanos, en aspectos que a veces pensamos, Dios puede estar en esto, claro. Querido hermano, Dios está interesado en todas las áreas de tu vida. Cómo ser un buen padre, cómo ser un buen marido, cómo ser un buen miembro de la iglesia, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen negociante, cómo ser un buen trabajador. Todo el Espíritu Santo lo conoce y Él quiere darte dirección para que vivas en esa maravillosa victoria. Pero cuando lo ignoramos al Espíritu Santo, simple y llanamente perdemos lo mejor de la vida cristiana. Hay muchos creyentes que no disfrutan, no gozan la vida cristiana precisamente porque tienen una tremenda falta de intimidad con el Espíritu Santo. Tal vez pueden pensar, pero si yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, tienes que repensarlo en esta noche. Tienes que repensarlo y preguntarte, ¿realmente he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Realmente desde que fui bautizado en el Espíritu Santo vi un cambio en mi vida, vi una transformación en mi vida? Entonces, esto es necesario evaluar. Esto es necesario meditar con respecto de nosotros mismos. La Biblia nos dice, hermanos, en la Santa Cena lo leemos esto constantemente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Evalúese cada uno a sí mismo. Hay una necesidad de hacerlo. Prueba, querido hermano, si realmente fuiste llenado por el Espíritu Santo y Él transformó tu vida. De lo contrario, no es tarde. Vuelve a esa intimidad con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere llenarte más y más. Aleluya. Un pastor muy conocido dijo algo así: si yo fuese el diablo y quisiera frustrar la obra de Dios, quisiera detener la obra de Dios, mi tarea principal sería que los creyentes ignoren al Espíritu Santo. Dolorosa, pero cruel verdad.
Esto es lo que el diablo quiere. Cuando los creyentes quieren hacer las cosas por sus propios medios, con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, pero no van a depender del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, por tanto, queremos ver que la obra de Dios prospere, queremos ver que nuestro ministerio fructifique, desarrollemos esa preciosa intimidad con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo? Primero, como ya vimos, solo comienzan a tener intimidad con el Espíritu los que han nacido de nuevo y luego por el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando el creyente tiene estas dos experiencias, entonces las puertas están abiertas para desarrollar esa comunión maravillosa con el Espíritu. Amén. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo es este genuino bautismo en el Espíritu Santo? Hermanos, es simple, creo yo. Podemos ver a los propios discípulos. ¿Cómo eran ellos antes de ser bautizados en el Espíritu Santo? Evidentemente viene a nuestra mente la imagen de Pedro. Pedro, un hombre que tenía mucho ánimo, muy voluntarioso, ¿verdad? Impulsivo. Le dijo a Jesús, Jesús, contigo hasta la muerte. Pero cuando estuvo frente a un problema grave, cuando estuvo frente a un desafío de su fe, negó a Jesús. Rechazó conocerlo. ¿Qué pasaba con Pedro? Le faltaba coraje, le faltaba osadía, le faltaba poder, ¿verdad? Pero cuando fue revestido, fue llenado por el Espíritu Santo, tal como vemos en Pentecostés, no tuvo temor de predicar a miles de personas. Más adelante no tuvo temor de ser golpeado, de ser amenazado. ¿Por qué? Porque su vida había sido transformada por la presencia del Espíritu Santo en él. Había sido llenado, había sido bautizado. Aleluya. Igualmente, un creyente bautizado en el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, va a comenzar a andar en victoria sobre el pecado. Habrá un nuevo brillo en su rostro. La unción de Dios está con él. Dios prospera todas las áreas de su vida. Ahora bien, es necesario, hermanos, para recibir este genuino bautismo en el Espíritu Santo, tener una santa determinación, recibirlo, en anhelo, el deseo de recibir el bautismo de poder. Hoy día, hermanos, parece que mucha gente quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo como si el bautismo en el Espíritu fuese comida rápida. No, hermanos. No. Es un error. Es necesario anhelar. Es verdad que el bautismo en el Espíritu también se recibe por la fe, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si hay fe, entonces la fe produce acciones. La fe no es solamente un acto mental, un acto del conocimiento. Yo tengo fe. No. Si tengo fe, eso se traduce en acciones que corresponden a mi fe. Aleluya. Un caso muy simple. Yo creo que Dios va a multiplicar mis finanzas. Yo creo en el Señor. ¿Cuál es la acción correspondiente para eso? Voy a ser fiel en mis ofrendas. Voy a ser fiel en mi mayordomía cristiana. ¿Por qué? Porque mi fe va acompañada de obras que corresponden a esa fe. Igualmente, cuando tú crees en todo caso que vas a ser lleno del Espíritu Santo, entonces hay clamor en tu vida, hay intensidad de búsqueda. Vas a buscar esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Como escribe Jeremías, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón, no de cualquier forma. Hay creyentes que creen que por decirle al Señor, ya Señor, bautízame hoy, pues a ver si puedes, creen que van a ser bautizados. No, es clamor, es con todo el corazón, aleluya. Por eso la Biblia también nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a
vosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Es así, hermanos. Cuando ese creyente se acerca al Señor, es bautizado en el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas, comienza a vivir lo sobrenatural. Él va a comenzar los milagros de Dios en su vida. Él va a comenzar a vivir bajo el control del Espíritu Santo. Aleluya. Podrá oír en su corazón cuál es la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Aleluya. Imagínense una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces, amados, cuando nosotros comenzamos a ver cuáles son las consecuencias, cuáles son las grandes bendiciones que resultan de ser bautizados genuinamente por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, la primera condición, el primer resultado será poder para vencer el pecado. Aleluya. Poder para vencer el pecado. Permítame leer entonces un versículo de la palabra del Señor. ¿Correcto? Dice así en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el creyente comienza a seguir las inclinaciones de su carne, es decir, de su vieja naturaleza, ¿verdad? Cuando no crucifica su carne, ¿qué es lo que va a pasar? Es un creyente que va a ser derrotado por el pecado. Pero cuando este creyente sigue las inclinaciones del Espíritu Santo, todo cambia en su vida. Su vida es llena de gozo, su vida es de constante crecimiento en santificación. Alabado sea el Señor. Dios le revela su voluntad, tanto para su vida como para su ministerio, para todo lo que Él haga en el Señor. Es victoria sobre el pecado, hermanos. Escuchaba una ilustración verídica, una historia verídica. Una misionera en Hong Kong comenzó un ministerio con gente que estaba viciada en heroína, una de las drogas más terribles que existen, una de las drogas que despersonalizan al individuo. Entonces, muchas de estas personas que estaban sumergidas en este tipo de vicio, dijeron, ya, queremos entrar en rehabilitación. Entraban a un centro de rehabilitación y ahí eran guardados, cuidados durante días hasta que fuesen desintoxicados. Y este proceso de desintoxicación es terrible. Las personas gritan, lloran, sufren, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, ¡pum!, quedaban desintoxicadas. Ahí aceptaban al Señor, correcto. Pero pasaba un tiempo y una vez más volvían a la heroína. Una vez más volvían a la droga. Y esta misionera comenzó a preguntarse y a orar diciendo, Señor, ¿qué sucede? Porque esta gente no es plenamente transformada, plenamente cambiada. Y entonces Dios le dirigió, Dios lo orientó, que esos hombres no solamente tenían que ser desintoxicados, que esos hombres no solamente tenían que aceptar a Jesús como Salvador, sino que además debían ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces la misionera comenzó a dirigirlos en este punto, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando muchos de ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron a fluir en otras lenguas, su vida fue transformada. Nunca más volvieron a la heroína. Muchos de ellos hoy son grandes siervos de Dios. Aleluya. Solo el Espíritu Santo puede quemar. Es fuego consumidor de todo aquello que no agrada a Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. La segunda consecuencia que usted va a ver
es que este creyente va a fluir en lenguas espirituales. Esto es necesario. Yo particularmente tengo una preocupación en cuanto a lo siguiente. De repente algún hermano dice, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces yo le puedo preguntar, ¿oras en lenguas siempre? Tu oración diaria, no eventual, tu oración diaria contiene oración en lenguas extrañas. Si ese creyente me dice, pastor, yo fui bautizado en el Espíritu Santo hace 8 o 10 años y desde ahí no he podido hablar en lenguas extrañas, yo me voy a poner a pensar si realmente fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo creyente que es bautizado en el Espíritu Santo va a hablar en lenguas extrañas continuamente. Es el lenguaje del Espíritu que él tiene dentro de él. No es algo eventual, no es algo para de vez en cuando o una historia pasada. No, es una historia diaria. Y es poder. El apóstol Pablo decía de que en su oración pública con la iglesia, él oraba en lenguas conocidas. Pero cuando él estaba solo, en su tiempo a solas con Dios, él prefería orar en lenguas extrañas. Él conocía el poder de la oración en lenguas. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque cuando oramos en lenguas, es el Espíritu Santo orando a través de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo ora, pues el Espíritu ora precisamente, exactamente, conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Por tanto, hermanos, bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con el orar en lenguas continuamente. Aleluya. Siempre hay alguna demostración de poder. Siempre. Si la vida sigue siendo la misma, no fue bautismo genuino. Pero si hay cambios, hay poder, hay lenguas, hay manifestación de lo alto, tú puedes estar seguro de que eso sí es genuino. Gloria al Señor. Por tanto, hermanos, una vez que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo, él va a ver milagros. Su propia vida, él mismo podrá ser usado por Dios para la operación de milagros. Hermanos, algunos dicen, no, los milagros solamente fueron para los apóstoles. ¡Qué error! En la Biblia encontramos a Felipe, un diácono de la iglesia, que no era de los apóstoles, no era de los 12, predicando con tal poder, con tal osadía y con tantos milagros. Tal es así que los apóstoles tuvieron que ir a ver el trabajo de Felipe. Eso lo podríamos leer en Hechos capítulo 8. Por tanto, hermanos, tanto la palabra de Dios como la historia de la iglesia nos muestra, hermanos, de que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo reciben poder para operar milagros. Aleluya. Son gente, hermano, llena de Dios, llena del río del Espíritu Santo, y es un río que brota y bendice a todo lo que los rodean. Gloria al Señor. En cuarto lugar, un creyente lleno del Espíritu Santo, hermanos, tendrá poder para contagiar a otros. Poder para contagiar a otros. ¿Cuántos creyentes lamentablemente viven derrotados? No tienen victoria sobre el pecado. No pueden mantenerse en su fidelidad con el Señor. No cooperan más en la obra de Dios. Muchas veces detienen la obra del Señor. Quieren tener el gozo de Dios, quieren salir del estancamiento, pero no pueden. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden salir de este estancamiento? Solamente cuando son tocados, cuando reciben influencia de hombres llenos del Espíritu Santo, cuando buscan la ayuda espiritual de un hombre lleno del Espíritu Santo que pueda ministrar sobre ellos, que los contagie de tal manera que ellos puedan crecer. Queridos hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo tendrá esta gracia en su vida. Él va a influir en otros creyentes. Podrá orar con ellos
y ser una bendición en sus vidas. Querido hermano, por tanto, esto nos indica de que un creyente lleno del Espíritu Santo puede impactar su generación. Puede impactar su generación. ¿Cuánta gente, hermanos, en esta vida nace, crece, se reproduce y muere? Punto. Pasó. Fueron un viento que pasó por la historia y nada más. Pero Dios no te ha levantado para eso. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo para que tú impactes tu generación, para que dejes huellas para la gloria del Señor Jesús, para que dejes un legado, para que haya gente que sea transformada a través de tu ministerio, a través de tu vida. Un creyente lleno del Espíritu Santo, hermanas y hermanos, lleno de Dios, va a llevar este tipo de vida, una vida que impacte a su generación. Gloria al Señor. Por otro lado, hermanos, también es importante decir esto. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, su vida toca, afecta positivamente las relaciones personales. ¿Por qué? Porque este creyente tendrá una vida de continua fe. Será una vida que continuamente estará alabando a Dios, dando gracias al Señor. Yo creo que, hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta caminar con una persona murmuradora. Alguien que nunca está contento con nada. Siempre está murmurando de alguien. Sobre todo de sus líderes. Si tú andas con un murmurador, nunca vas a crecer. Otros creyentes no les gusta tener fe. No les gusta creer. No creo que esto sea posible. Eso va a ser imposible. Todo lo ve imposible. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando un creyente desarrolla esa intimidad con el Espíritu Santo, fluye en las lenguas de Dios? Primero va a ser una persona de fe. Da gusto andar con esa persona. Da gusto caminar con ese creyente. ¿Por qué? Porque es un creyente que dice, nada es imposible para Dios, hermano. Si eso es difícil, gloria a Dios. Entonces vamos a ver la mano de Dios. No está pensando en las dificultades, está pensando en lo que Dios va a hacer. Mis queridos hermanos, jamás va a estar murmurando, todo lo contrario. En sus bocas siempre habrá una palabra de bendición, siempre habrá una palabra de ánimo, siempre habrá una palabra de edificación. Es una persona que influye positivamente en los demás, ayuda a que los demás también crezcan para la gloria del Señor. Un creyente lleno del Espíritu Santo y además será un hombre con un espíritu de sujeción, con un espíritu de obediencia, de humildad. Puede ser un gran líder, pero siempre estará sujeto. Siempre estará sujeto. La Biblia dice, sujetaos unos a otros. Alabado sea el Señor. Ahí está una gran diferencia. Hay algunos creyentes que a veces, reciben el bautismo en el Espíritu Santo, avanzan, crecen como líderes, pero ahí permiten que el enemigo siembre en sus corazones esa semillita perversa del orgullo. Y comienzan a decir, ahora soy obrero como tú, por tanto tienes que escucharme. Ahora soy obrero como tú, no tengo por qué estar sujeto a ti. No. Cuando hay llenura real del Espíritu Santo, se mantiene ese espíritu de sujeción, ese espíritu de humildad, ese espíritu de amor. Aleluya. Y sobre todo, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es la base para desarrollar una profunda comunión con Él. Aleluya. En 2 Corintios 13:14, voy a dar lectura, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Hay una versión de la Biblia, una traducción muy hermosa, en un lenguaje más contemporáneo, se llama El Mensaje. La Biblia, El Mensaje. Y este versículo está traducido de esta manera, dice así: la maravillosa gracia del Señor Jesucristo, el gran amor de Dios y la profunda amistad del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amados, el apóstol Pablo sabía el poder, la victoria que significaba tener profunda intimidad con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto, los bendice. Para él esta era una bendición tan grande que él se la desea a todo el pueblo de Dios. Él les dice: tengan la gracia de Jesucristo, disfruten del amor de Dios, también disfruten de la profunda amistad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hermanas y hermanos, esta bendición del apóstol Pablo no era en vano, no era por gusto. Él conocía que un creyente con profunda amistad con el Espíritu Santo, un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y continúa y avanza, crece en su comunión con el Espíritu, es un creyente lleno de gozo, es un creyente lleno de victoria, tiene experiencias con el Señor. Aleluya. Es un creyente que va a ver vidas transformadas. Es un creyente que impacta. Aleluya. Es un poderoso instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Por eso, mis amados, en nuestra iglesia, Plenitud de Vida, no dejaremos ningún día de estar orando, de estar buscando el verdadero y genuino bautismo en el Espíritu Santo. Dios quiere llenar tu vida, hermano. Dios quiere llenar tu vida y lo quiere hacer ya. Pero ¿cuánto quieres tú? ¿Cuánto anhelas tú? Ten fe, pero es una fe intensa, una fe que clama, una fe que busca, una fe que toca las puertas del trono de Dios y dice: Señor, yo quiero esa llenura entonces. Yo no quiero pasar por esta vida, Señor Jesús, sin haber hecho algo para ti, Dios Santo. Y Dios lo va a hacer. Dios se encanta de bendecir, de derramar su espíritu sobre aquellos que le obedecen. Aleluya. Querido hermano, tú has sido salvado, tú has sido regenerado, tú has sido transformado para que tu vida sea para la gloria de su nombre. Ten entonces mayor intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Santísimo Dios, gracias te damos. Tú eres tan bueno, Señor amado, que tú no nos escondes en ningún momento, Señor, cuánta bendición quieres derramar sobre nuestras vidas. Tú no nos ocultas, Señor, en tu palabra, tu deseo de que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Querido Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, venimos ante ti, Señor. Deseamos, Dios Santo, ser cada día más y más llenos de tu Espíritu. Por tanto, Señor amado, bautiza con tu Santo Espíritu. Bautiza a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, deseosos de una nueva experiencia contigo, de una experiencia más profunda contigo. A estos líderes maravillosos, Señor, a los cuales tú estás levantando, Padre, para tu obra, para las células. Llénalos de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Señor Jesús, gracias te damos, porque sabemos que tú respondes a nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.